edifican, Señor. Te lo pido, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús, amado Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, tratando de trasladar el pensamiento que el Señor ponía en mi corazón, buscaba yo y le decía: Señor, dame una palabra la cual venga a ser de edificación al pueblo, y más que mucho para nosotros los varones como padres de familia. Entonces el Señor ponía en mi corazón entonces este versículo como versículo detonante o versículo base, donde habla y dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Sabemos que cuando ocurrió esto, estaba aconteciendo tantas cosas que ya se había profetizado desde los tiempos pasados, desde el tiempo pasado, donde iba a nacer un hijo enviado de parte de Dios, de parte de una mujer. Pero cuando vamos en el desarrollo del tema, que me voy aquí a Isaías 8:18, en esta versión en específico, dice: he aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Entonces, la misma versión, el mismo versículo, pero en otra versión, en la LBA, dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá. He aquí, yo y los hijos de Israel estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Entonces, donde yo quiero hacer un paréntesis por un momento, y que vayamos y nos traslademos entonces a lo histórico. Vemos entonces que en Isaías estaban aconteciendo ya tantas cosas en Israel, donde el Señor le dice en versículos anteriores a Isaías, vas a tener un varón, parafraseando, entonces le vas a poner por nombre. Y entonces le pone el nombre a uno de sus hijos. Y sabemos que cuando en la palabra hablan de nombre o ponen un nombre, habla de un oficio, de ejercer. Entonces, cuando me pongo a indagar más en base a este versículo, veo que aquí entonces el Señor escoge a Isaías, y sabemos que el ministerio que se movía era el profético, porque Isaías era un profeta. Pero lo más que impactaba en mi corazón era ¿qué era lo que se movía en ese entonces? ¿Cuál era el mover que había para que el Señor hubiese escogido a él y a sus dos hijos? Porque aquí lo vemos bien claro, que dice que él los escogió para que fueran entonces señal y prodigio en Israel. Entonces, cuando me voy y veo a la luz de la palabra, veo que lo que estaba aconteciendo ahí era adulterio. Había las características que envolvían en ese entonces, y la atmósfera que se movía era adulterio, era idolatría. Se estaban moviendo un montón de cosas, y sobre todo la desobediencia, que entonces Dios los levanta a ellos, porque Dios lo que hace es, cuando levanta un profeta o alguien, él trata de prevenir antes de que acontezcan las cosas que él manda que el profeta hable. Entonces, usted dirá: pero ¿qué tiene que ver esto? Mucho, espérense, que ahí vamos por el camino, ahí estamos entrando ya a la introducción. Entonces vemos que él los escoge a ellos para que entonces ejerzan y vayan y den una palabra al pueblo de Israel, antes de que aconteciera todo lo que conocemos que empezó a acontecer. Él habló de que iban a ser llevados cautivos por Siria. Entonces le empezó a explicar todo lo que iba a acontecer, que iban a padecer por causa de la desobediencia, del adulterio y de la idolatría. Entonces, ¿de qué yo quiero hablarles en esta noche, amados hermanos? Yo quiero hablarles, hombres de presagio,
hombres de presagio, hombres señales, hombres con propósito, hombres que han sido predestinados para este tiempo. Porque cuando nos vamos a la luz de la palabra, vemos que cuando Dios levantaba a un profeta, era para que ejerciera y para que entonces se cumpliera una palabra. Pero muchas de las palabras que le dieron a los profetas en aquel entonces, el cumplimiento de ellas viene siendo ahora. Porque muchas veces ellos decían, wow, pero esta palabra, ¿para quién será? Ellos muchas veces no entendían la profecía que Dios les daba a ellos dar. Entonces había palabras proféticas que había sido dada más de 3000 años atrás, que están dándose ahora a conocer, están tomando vida para este tiempo. Entonces nosotros somos como hombres señales que Dios ha estipulado, que Dios ha escogido. Entonces, cuando vamos más adelante a ver en sí cuál es el significado o la definición de presagio, la definición de presagio es un término que procede del latín praesagium. Se trata de la señal que anuncia y previene un suceso, que previene y anuncia un suceso. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí ya hemos sido constituidos reyes y sacerdotes? Amén. Entonces, sabemos que hemos sido constituidos, que hemos sido escogidos. Cuando habla de ser escogido, habla de un remanente, habla de algo que se apartó, posiblemente del montón, se apartó una pequeña cantidad. Entonces ese remanente hoy somos nosotros, porque sabemos que nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió. Entonces fue que entonces Él escogió a uno, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero sobre todas las cosas fue escogido por el Dios Altísimo como el sumo sacerdote. Entonces Él nos dio un sacerdocio a nosotros para que nosotros entonces ejerciéramos. Entonces eso nos hace a nosotros ser hombres señales. Entonces mire este versículo que impactaba mi corazón, pues porque aquí habla en Zacarías 3:8, dice así: escucha ahora, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son hombres de presagio. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Yo traigo al siervo el renuevo. Vemos que si nos vamos a la luz de la palabra, vemos que Josué delante del Señor estaba con vestidura sucia. En realidad, pues ya él no podía ejercer como sacerdote. Y no siempre como un sacerdote, sino como el sumo sacerdote. Entonces vemos aquí cómo Dios obra a través de su soberanía, que lo llama. Sabemos que prácticamente hubo como un juicio, se levantó en ese mismo momento, y vino Dios en su infinita bondad y su infinito amor, lo aparta y le dice que ¿acaso no es Él un tizón arrebatado? Entonces Dios lo escoge, y tras que lo escoge a Él, lo limpia. Pero lo limpia, y ahí veía yo que ahí somos figuras, nosotros somos figuras de eso, porque no podemos ejercer nosotros un sacerdocio o ser señal en nuestros hogares, o poder ejercer en nuestros hogares el sacerdocio, si antes no somos limpios o no somos restaurados. Entonces vemos cómo a Josué el Señor le cambia. Primero lo limpia y le pone vestiduras nuevas. Después de limpiarlo, me impactaba mucho, pues, porque le pone un turbante en la cabeza que decía santidad a Jehová. Entonces, donde el Señor me llevaba a mí en la palabra, que en otras palabras le cambió la manera de pensar. Entonces vemos que Josué, cuando llegó mal.
Entonces nosotros como sacerdotes, una de las cosas que debemos de hacer primero que nada es buscar cómo nosotros renovar nuestros pensamientos. Sabemos que se nos ha impartido, se ha establecido proféticamente el año de renuevo. Entonces son muchas cosas que tienen que ser renovadas en nosotros, en el hombre. Prácticamente tienen que ser esenciales en nosotros. Entonces que nosotros podamos, por la gracia de Dios, ya que el Señor pues a través de su preciosa sangre nos ha limpiado y nos ha dado prácticamente, cuando nos ponemos a ver a la luz, Él nos ha dado un sacerdocio para ejercer. Entonces cuando habla de ejercer, es un oficio que tenemos que practicarlo. Es una responsabilidad que tenemos nosotros como hombres en nuestros hogares. Porque qué bonito es que digamos, bueno, hablo de mí, que digamos, no, yo soy la cabeza del hogar, aquí pues que han puesto como cabeza ha sido a mí, pero entonces ¿dónde quedan las responsabilidades que tenemos nosotros como padres, como esposos? Debemos, una de las cosas, pues, además de suplir, debemos de estar también ahí para con nuestros hijos, para con nuestras esposas. Entonces, para mí es algo que pues me ha costado un poco, pero que pues nosotros en este día podamos renovar nuestros pensamientos, como lo dice en Romanos 12:2, porque prácticamente eso fue lo que hicieron con Josué. A Josué le cambiaron el turbante que tenía en su cabeza, le cambiaron la manera de pensar. Pero aquí el Señor nos lo pide a nosotros. Cuando buscamos e indagamos en el versículo, dice que nosotros debemos de renovar nuestros pensamientos. No es que Él lo vaya a hacer, sino que nos toca a nosotros. Entonces yo veo que es una responsabilidad la que tenemos, que ha sido puesta sobre nuestros hombros, como los coatitas. Nosotros tenemos la responsabilidad para que nuestro hogar entonces camine como debe de caminar. Ahí el hermano Davidcito estaba hablando y de momento esa palabra pues llegó a mi corazón, porque en verdad pues tenemos que ser ejemplo en todo momento en nuestra casa. Tenemos que a veces sujuzgarnos, aguantarnos, para que entonces nosotros en realidad podamos ser de ejemplo a nuestros hijos. Porque entonces, ¿qué heredad estamos dándole? ¿Qué carácter estamos formándole? Como usted compartía, es bien importante pues porque no nacemos con el carácter, como decía él, sino que va siendo formado en nosotros. Y prácticamente pues lastimosamente cuando venimos de hogares pues mixtos, hogares pues que no hay una figura paterna, cuesta bastante en lo que pues tú te puedes adaptar, porque en realidad nosotros como cristianos no podemos dar lo que no tenemos. Entonces nos toca, amados hermanos, que aprender. Nos toca entonces de que pues tomemos el rol, nos paremos en la brecha y empecemos a caminar entonces conforme como está escrito en su palabra. Entonces nos toca entonces, amados hermanos, que podamos nosotros llegar a dar ese nivel que Dios quiere que lleguemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces más adelante aquí dice en Primera de Pedro 12:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Prácticamente, como le decía un principio, habla de un remanente, pero habla en realidad de que pues, ya que el Señor nos ha otorgado el sacerdocio hermoso de poder ejercer en nuestras casas, que nosotros podamos anunciar. Cuando habla de anunciar, prácticamente lo veo yo como que podamos poner por práctica, que podamos anunciar su palabra, su enseñanza, sus mandamientos, para que entonces podamos ejercer no conforme a nuestros pensamientos o ideología o filosofía humana, sino que podamos enseñar lo que está escrito en su bendita palabra. Somos un remanente que Dios escogió para ministrar en nuestros hogares, para que nosotros podamos ministrar
el sacerdocio. Porque como dice la palabra en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén. Entonces, cuando habla de Jerusalén, habla de nuestro hogar. Habla de que pues nosotros debemos primero ejercer en nuestro hogar, porque lastimosamente, ¿cómo nosotros podemos dar testimonio de algo que en realidad no estamos viviendo? No tiene vida entonces, no tiene vida la palabra. Entonces que pues por la gracia del Señor podamos nosotros de verdad hacer lo que en realidad al Señor le agrada. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? ¿Cómo debemos de ejercer? Porque es necesario, amados hermanos, es necesario que nosotros como hijos de Dios aprendamos a ejercer el sacerdocio. Era una de las cosas que en realidad el Señor conmovía mi corazón cuando el hermano Robert me dio la oportunidad. Y es vital, es de vida o muerte, porque lastimosamente yo no fui criado en un hogar cristiano. Entonces queda como eso estampado. Entonces venimos a ser como un tipo de atalaya, pues porque en la oportunidad que de vivir de la manera en que vivimos hay tanta deformación. Nos deformamos pues porque no hubo instrucción, o tal vez nuestros padres, dice la palabra, que por la mala manera de vivir, pero también ellos no podían dar tampoco lo que ellos tampoco habían recibido. Entonces pues es bien importante, amados hermanos, el sacerdocio, que aprendamos a ejercerlo, porque prácticamente somos formados o deformados por lo que aprendemos, por lo que vivimos, por lo que nos rodea. Entonces es bien importante que nosotros estemos al pendiente. ¿Qué hacen nuestros hijos? ¿A dónde van? ¿Con quién están? Es un compromiso muy grande. A veces, y hermoso es, dice que el que desea obispado, buena cosa desea. Pero en realidad, si nosotros lo que deseamos, porque me incluyo también yo, deseamos obispado, donde primero tenemos que ejercer y pastorear eso es en nuestro hogar, porque en realidad es donde nos conocen. Aquí llegamos a la iglesia, compartimos, qué bonito todo, pero en realidad la palabra que se nos ministra cada vez que vinimos aquí, la ponemos en práctica cuando salimos de estas puertas afuera. Entonces, más que todo que podamos nosotros ejercer el sacerdocio. Entonces, más adelante veamos entonces cuáles son las características que deben de haber en un hombre de presagio, un hombre señal, un hombre que previene, como les dije al principio. Son señales que nos van a seguir a nosotros. Entonces tenemos que procurar nosotros tener estas características, o qué debemos de hacer para poder ejercer. Entonces veamos algunas de ellas. Las características que representan a un hombre señal o a un hombre de presagio deben de tener la siguiente. Y el mayor ejemplo para nosotros lo es Cristo Jesús, que es el versículo con que empezamos la enseñanza. Entonces, una de las características primordiales es negarse a sí mismo. Debemos nosotros negarnos a nosotros mismos como lo hizo Él, para que entonces ya no seamos nosotros, sino entonces sea Él. Muchas veces decimos, ya no vivo yo, vive Él. Pero si en realidad vive Él, las cosas que Él hizo, los presagios y las señales que Él dejó, son las que debemos de seguir y son las que debemos de practicar. Entonces que el Señor, amados hermanos, nos dé la gracia, nos dé la capacitación y la habilitación para poder ejercer. Es bien importante, amados hermanos, para que podamos formar el carácter de Cristo en ellos. Entonces, en realidad esa es la comisión que el Señor nos ha dado como Padre, que sepamos nosotros instruir a nuestros hijos, para que después, cuando sean grandes ya, ellos no se aparten, ellos sepan cómo tienen
que ejercer. Esa yo creo que es la mejor heredad que podemos darle a ellos. Entonces debemos de ser fieles, amados hermanos, fieles en todo momento, en cualquier situación que estemos pasando, que podamos permanecer fiel. Entonces si lo podemos ver, una de las personas que llegaba a mi mente cuando escribía el número 2 como fiel, Job fue un hombre fiel, que a pesar de que le acontecieron tantas cosas y pasó tantas cosas como humano, que él logró honrar al Señor. Él no lo negó, él permaneció. Entonces son hombres señales que vienen marcando algo grande para nosotros en este tiempo. Que sepamos alcanzar aquello que en realidad el Señor nos ha dado a alcanzar. Que podamos alcanzar esas promesas, esas bendiciones que el Señor nos las ha otorgado a través de su sacrificio. Entonces, la integridad. Tenemos que ser íntegros delante de Él. Eso nos hace marcar una gran diferencia. La integridad en nuestro ser interior. ¿Cómo estamos en nuestro ser interior? Para que pues seamos hombres de presagio, hombres de valor, hombres que rompieron parámetros, hombres que al sol de hoy aparecen en la Biblia como hombres de fe, hombres que pasaron obstáculos, hombres que pasaron hambre, hombres que pasaron tantas cosas, que podamos nosotros aprender de ellos. En el nombre de Jesús se lo deseo, para que entonces podamos llegar a dar esa estatura, porque dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ir de aumento en aumento, pero lo decimos muchas veces, bueno, lo digo yo, ir de aumento en aumento requiere de muchas cosas, y una de ellas es negarnos nosotros mismos, porque muchas veces hasta las cosas que no son lícitas, a veces es necesario dejarlas para que entonces no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Yo prácticamente veo a un Cristo hermoso, un Cristo maravilloso, grande y bendito. Vemos como en el huerto de Getsemaní Él rindió su voluntad. Entonces sabemos que eso ocurrió la noche antes de que Él fuese entregado. Él pudo hacerlo. Entonces Él nos dejó herramientas a nosotros para que entonces nosotros podamos entonces poder ejercer, que podamos rendir nuestra voluntad como lo hizo Él, para que entonces hiciera la voluntad de Dios, para que podamos alcanzar cada una de esas promesas que no solamente van con nosotros, sino van también con la familia, bajo el techo, bajo el hogar que el Señor nos ha dado, que podamos llegar a ese nivel, reconocer la autoridad. Cuando yo llego a la iglesia de Cristo, un hombre que pues lastimosamente no vivía bajo ningún tipo de ley, sino pues vivía por lo que pensaba, eso era lo que hacía, y lo que pensaba lo hacía. Entonces, al llegar aquí a la iglesia y poder ver en realidad qué es un padre, porque tuvo un padre y ya falleció, el cual amé, y pues estuvo ahí, pero que me enseñara principios espirituales. Entonces empecé a ver que es bien importante que nosotros también reconozcamos autoridad. La autoridad nos permite entonces que estemos nosotros bajo cobertura. Entonces, que podamos llegar a la estatura que Dios quiere que demos. Entonces, aquí en Mateo dice, y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Que entonces ya llegue a un nivel 1 como llegó Pedro. Pedro llegó a un nivel que solamente por la manera de que hablaba lo reconocían como seguidor de Cristo. Entonces que
que nosotros podamos tener ese olor fragante y que en realidad podamos nosotros llegar a dar la estatura que dio Cristo. Entonces nosotros debemos de parecernos a Cristo. Tiene que haber señales en nosotros que marquen ese precedente en nosotros. Que donde quiera que estemos, no importa en el trabajo, en la casa, en el hogar, o donde quiera que estemos, podamos dar testimonio de que nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Entonces vemos más adelante en Gálatas 2:20, donde dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces, amados hermanos, que podamos llegar a dar esa estatura, que podamos llegar a dar ese nivel. De todos los hombres de presagio que hay en la palabra, Cristo, que podamos hueler a Cristo, que podamos parecernos a Él, porque eso es el nivel que debemos de querer, que debemos de anhelar. Entonces, eso era lo que el Señor ponía en mi corazón compartirle, que de todo lo que le hablé, que podamos parecernos a Él, que podamos dar testimonio de Él, que nuestra vista y nuestra mirada esté puesta en Él en todo momento. Esto es lo que ponía el Señor en mi corazón, y esto es lo que estoy trasladándole. Entonces quiero que pues ahí mismo, amados hermanos, con sus ojitos cerrados, podamos presentarnos delante de Él, tal y como somos, para que entonces el Señor así mismo pueda obrar en nuestras vidas. Entonces podamos dar esa estatura que el Señor requiere que demos, para que nosotros entonces podamos ejercer el sacerdocio en nuestro hogar, en nuestras casas, que podamos dar testimonio en nuestro hogar de que pues el Señor está haciendo cambios en nosotros, que sean señales en nosotros, que estén tangibles en nosotros, para que entonces podamos formar caracteres en nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más tu palabra ha sido expuesta, Señor. Te pedimos y te rogamos, bendito Dios, que sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando, papito bello, cambiando, Señor, bendito Dios, la manera en que vivimos, Señor. Y que esta palabra quede en nuestros corazones, para que, bendito Dios, dé frutos dignos de ti. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.